El siguiente material forma parte de las conferencias del Congreso Internacional Virtual Universidad y Discapacidad, organizado en el marco del proyecto PAPIT IA 30-30-20, Discapacidad y Universidad, panorama sobre docencia, investigación y gestión de las necesidades de estudiantes con discapacidad, actores, estrategias, redes y políticas. Actividad 7. Acciones de docencia. Modera María Dolores Yerga Míguez. Con la participación de Antonio Yáñez y Rosa Díaz, de España, Patricia López y Lila Pérez, de México, Gabriela Toledo y Judith Martínez, de Argentina, Alejandra de la Rosa Vázquez, de Argentina, y Rubén Moreno y Ricardo Cantoral, de México. Al Congreso Internacional Virtual que inició el día 23, así que estamos iniciando la tercera jornada de este Congreso sobre Universidad y Discapacidad, que es una de las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto PAPIT, que fue un proyecto que está finalizando y en el que trabajamos con la Universidad del Rosario de Colombia, con la Universidad Pablo de Olavide de España y la Universidad Autónoma de Manizales también de Colombia, junto con la UNAM. Y nos importaba justamente abrir un espacio para intercambio de experiencias, para debate, así que agradecemos muchísimo su participación y ya sin más dejo la palabra entonces a Dolores Yerga, a Lola, quien va a moderar la primera actividad. Gracias, buenos días. Muchas gracias, Patricia, y bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta séptima actividad que se titula Acciones de Docencia. Y bueno, indicar a los ponentes que quien traiga una ponencia tiene 15 minutos y quien presente un cartel tendrá 10 minutos. Sin más, vamos a comenzar con Antonio Yáñez, que viene a presentar una ponencia desde aquí de la Pablo Olavide de España. Él es doctor en Antropología Social y diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Sevilla. Ha desempeñado su labor profesional en el ámbito de los servicios sociales comunitarios y en el sector de la discapacidad. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Pablo de Olavide. Es también director académico del grado de Trabajo Social en esta universidad y sus principales líneas de investigación se centran en temas de diversidad funcional y migraciones forzadas. Ha participado y liderado varios proyectos de investigación competitivos sobre los que ha publicado artículos en revistas de impacto, así como algunas monografías. Cuenta con 2 sexenios de investigación reconocidos por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora y presenta la ponencia Formación para el empleo y la autonomía personal de personas con diversidad funcional cognitiva en el contexto universitario. Así que tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Lola, compañera, por la generosa presentación. Esta presentación no la hago yo solo, sino que me acompaña también la profesora doctora Rosa María Díaz Jiménez, a quien excuso porque por obligaciones docentes y de su cargo, pues no puede estar con nosotros y nosotras en este día. Bueno, pues antes de empezar la ponencia, quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este congreso, muy especialmente un saludo cariñoso a Patricia, a quien tuve la oportunidad de conocer cuando visitaba nuestra universidad, y bueno, manifestar que me siento muy feliz de poder compartir este espacio hoy con todos ustedes, y sobre todo porque es el tercer día de congreso y bueno, he aprendido mucho, ¿no?, de todas las experiencias que se están aquí contando. Con lo cual, mi idea es poder contribuir, nuestra idea es poder contribuir, pues dando visibilidad a un programa muy concreto que desarrollamos aquí en la Universidad Pablo de Olavide, un programa cuya directora es Rosa María Díaz Jiménez y que la presentadora de esta actividad, Lola Yerga, conoce bastante bien porque también tiene un cargo de coordinación en todo este programa. Sin más preámbulos,
Bueno, pues paso a presentar la ponencia que lleva por título Formación para el empleo y la autonomía personal de personas con diversidad funcional cognitiva en el contexto universitario. Pasamos la siguiente diapositiva. Y bueno, antes de presentar el programa, ya se ha dicho en este congreso en reiteradas ocasiones que las personas con diversidad funcional, con discapacidad que llegan a la universidad, son pocas. Esto no es una innovación, no es una cosa nueva, pero por daros una cifra del contexto español, en un informe realizado por la Fundación Universia, en donde participan 61 universidades, y con datos referidos al curso 2019-2020, un curso que todos hemos sufrido con ciertas dificultades motivadas por la pandemia, pues nos presentaban unos datos que, con la particularidad de la pandemia, pero muy similares a años anteriores en cuanto a lo que es la participación de personas con diversidad funcional en el contexto de la educación superior. En España hay 19.910 personas en ese curso 2019-2020 matriculadas en universidades españolas, lo que del volumen total de personas que se matriculan en las universidades representa el 1,5%, con lo cual ya la cifra nos está dando un dato bastante importante. Pero si analizamos un poco pormenorizadamente ese dato y atendemos a la modalidad en la que esos estudiantes se matriculan, vemos que comparativamente con el volumen total de estudiantes, muchas de las personas con diversidad funcional se matriculan de forma online. Porque aquí vemos como el 5,6% del total son personas con diversidad funcional frente al 1% que lo hacen de forma presencial. Creo que eso es un indicador importante de quizás analizar por qué no llegan realmente de forma presencial esa cantidad de estudiantes que lo hace de forma online, ¿no? Y ahí, bueno, pues podríamos hablar de la no accesibilidad, pues bien por los entornos, en cuanto a barreras, a dificultades y demás, ¿no? Y en cuanto a nivel formativo, la mayoría de esos estudiantes con diversidad funcional matriculados lo hacen en grado, y si nos damos cuenta, en la medida que avanza en la formación académica, en la educación superior, el número de personas con diversidad funcional matriculadas se reduce. En posgrado hay un 1% y en doctorado, pues daros cuenta de que la cifra es muy baja, solo un 0,8%. Atendiendo al tipo de diversidad funcional, pues el gran porcentaje tiene una diversidad funcional física u orgánica. En segundo lugar, intelectual o del desarrollo. Y en tercer lugar, psicosocial o relacionado con la salud mental. En cuanto al sexo, pues predomina un poco más los hombres, pero en cifras muy similares el tema del sexo. Avanzamos en la diapositiva. Y bueno, esto nos lleva a pensar que el ámbito universitario es un reto para nuestra sociedad. Un reto que los países firmantes de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, España incluida, pues debe hacer parte o debe garantizar ese articulado de esa convención. En concreto, el artículo 24 está referido a la educación y si leemos ese artículo nos dicen cómo los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior. Con lo cual, digamos, aquí tenemos una garantía respaldada por esa convención y que, como digo, los Estados partes debemos cumplir. Sin embargo, si hacemos un estudio de lo que es el sistema educativo, es decir, desde primaria hasta lo que sería la educación superior, nos damos cuenta de que el número de personas con diversidad funcional, en la medida que se avanza en el sistema educativo, hay un descenso. Con lo cual, empieza la educación primaria, una educación obviamente obligatoria, donde todos niños y niñas van a estudiar a los colegios, pero en la medida que pasa a la secundaria, al bachillerato, a la educación superior, ahí hay un descenso importante, lo cual nos lleva a pensar que en algo tenemos que fallar como sistema educativo, ¿no? El sistema educativo podemos decir que fracasa en la medida que el nivel formativo avanza. Y esto realmente es preocupante. Avanzamos en la diapositiva. Y bueno, en este contexto, ¿no? En el contexto de la
dificultades para acceder a la educación superior, y si nos centramos en concreto en personas con una diversidad funcional intelectual, pues la Universidad Pablo de Olavide desarrolla el programa de formación para el empleo y la vida autónoma de personas con diversidad funcional intelectual, en su acrónimo FEVIDA. Avanzamos y ahora sí presento lo que sería el programa, ¿no?, en el contexto de la universidad. Este es un programa que financia la Fundación ONCE a través del Fondo Social Europeo y en el que participamos diferentes universidades españolas. ¿Qué supone este programa? Pues es un diploma de extensión universitaria considerado como título propio, tiene un total de 30 créditos y acceden a él 17 estudiantes con diversidad funcional intelectual. Dado que el programa está financiado por la Fundación ONCE, la matrícula para estos estudiantes es totalmente gratuita y lo que se pretende con él es desarrollar capacidades laborales del alumnado con diversidad funcional intelectual o cognitiva y promocionar su autonomía personal para que puedan lograr una vida independiente. En este programa, además, nos acompañan dos entidades del movimiento asociativo de personas con diversidad funcional intelectual, que son la Asociación Paz y Bien y Down Sevilla, que ambas se ubican en el territorio de Sevilla, que es donde nosotros estamos ubicados, ¿no? Pasamos diapositiva. ¿Qué estudian durante el tiempo que están con nosotros? Que es un periodo que comienza en noviembre y acaba en el mes de mayo. Bueno, pues tienen una serie de asignaturas. El profesorado, en su mayor parte, somos profesores y profesoras de la casa, de esta universidad, que impartimos clases en grado, en los estudiantes que eligen estudiar en nuestra universidad, y por consiguiente este programa se incorpora en la universidad y en el contexto donde a su vez desarrollamos los grados. Digo esto porque es una potencialidad de este programa. El programa se ubica dentro de la universidad y estamos todos y todas con todos y todas. La formación que tiene, bueno, pues si nos fijamos en los módulos, hay materias relacionadas con la comunicación, habilidades sociales, emocionales, entrenamiento cognitivo. Hay también una formación específica con itinerarios de inserción sociolaboral. Y, bueno, pues se aprende también la formación en habilidades laborales, concretamente en unas materias como es auxiliar de reposición y servicio, auxiliar de protocolo y eventos, y tienen seminarios de empleabilidad. Así, tiene también otra materia que es apoyo para la autonomía, bueno, pues donde ahí se imparte todo lo que tiene que ver con esa construcción del proyecto de vida personal que cada uno, cada una pueda tener. Se hacen prácticas en empresas. En el programa, una vez que los estudiantes entran, cuentan con unos tutores y tutoras que de algún modo los acompañamos en su proceso formativo y su inclusión en la universidad. Y al mismo tiempo, dentro de lo que es la promoción para la autonomía personal, pues le hacemos vivir durante una semana en una residencia propia de la Universidad Pablo de Olavide, como semana de inmersión comunitaria, en donde comparten vivienda por grupos de 2 personas, cada uno se encuentra en una vivienda y ellos tienen que organizar esa semana en cuanto a comida, desplazamiento, salida, participación en actividades, lo que supone un entrenamiento para esa vida independiente. Y bueno, como novedades, este año 21-22 estamos en la 5ª edición y poco a poco se han ido incorporando innovaciones al proyecto. Y en concreto se está participando, el alumnado de este programa participa también en actividades de grado como parte de la inclusión. Creo que hay una compañera también de esta universidad, la profesora Antonia Corona, que creo que contará esta tarde también la experiencia de estas actividades inclusivas que le llamamos, las asignaturas inclusivas. Pasamos, por favor, diapositiva. ¿Qué es lo innovador de este proyecto con respecto a otros modelos de enseñanza? Pues bueno, es su metodología, porque hay una adaptación
a la diversidad de grupo. El grupo en sí mismo ya es diverso porque el grado de discapacidad intelectual que cada una trae también es diferente, y esto implica, bueno, pues hacer uso del DUA, ¿no? El diseño universal para el aprendizaje. El profesorado, presentamos nuestros contenidos de manera que sea accesible cognitivamente y buscamos la manera de cómo evaluar los contenidos y la adquisición de competencias, siempre adaptado para cada una de las personas. Contamos también con el apoyo de que podemos convertir nuestro material de forma accesible cognitivamente, con lo cual si un profesor o profesora quiere que su PowerPoint o su presentación se haga de forma accesible, también contamos con ese recurso. Y además, en el aula, para apoyar a esos estudiantes con una diversidad funcional intelectual mayor dentro del aula, contamos con personal de apoyo, 2 personas, bueno, pues que ayuda al desarrollo de la clase si en algún momento algún estudiante necesita que se le acompañe mientras se explica o se hace algún tipo de actividad. Pasamos diapositiva. Y bueno, aquí lo de la semana de inmersión comunitaria, como os decía, es en la residencia Flora Tristán, y bueno, aquí ilustramos un poco la participación en actividades, cómo ellos organizan su propia, en la fotografía de la izquierda vemos cómo ellos han preparado su propia comida, en la derecha cómo están participando en un programa de radio, ¿no? Y de algún modo lo que pretendemos es demostrar o demostrarles a ellos mismos y a ellas mismas que se puede vivir de manera autónoma. Pasamos, por favor, diapositiva. Y bueno, ya finalmente como resultado, ¿qué se consigue en este programa? Bueno, pues a nivel personal hay un empoderamiento y un aumento de la autonomía personal mediante la adquisición de competencias personales. Por ilustrarlo con un ejemplo, la Universidad Pablo de Olavide está alejada de lo que es la ciudad de Sevilla, aunque los medios de comunicación son bastante buenos para acceder aquí, pero hay alumnos, alumnas que es su primera vez a la hora de montarse en el autobús, en el metro, en cualquier medio de transporte. Normalmente hay muchos de ellos y de ellas que llegan el primer día acompañados de algún familiar. Sin embargo, en la medida que el programa va avanzando, vemos cómo llegan solos. Eso ya es una gran satisfacción y un gran éxito, porque aprenden a desplazarse por sí solas dentro de la ciudad, ¿no? Con lo cual hay ese empoderamiento y autonomía personal. También Antonio, hay un aumento disculpa, de su... ¿Sí? te queda un minutito. Vale, muy rápido, gracias Lola. Hay un aumento también de su red social, ¿vale? Porque el hecho de estar en el entorno universitario y participar en asignaturas inclusivas hace que aumente su red, mejora las competencias profesionales en tanto en cuanto participa en las prácticas de empresa, y bueno, algunos de ellos y algunas de ellas se plantean un proyecto de vida personal. El año pasado, por ejemplo, una de las estudiantes, después de la semana de inmersión en la Flora Tristán, en la residencia, amplió por sus propios medios pues un mes más viviendo en la residencia ya fuera del grupo, ¿no? Con lo cual también es otra prueba del éxito del programa. A nivel de la institución, bueno, pues hacemos visible la diversidad funcional e intelectual dentro de este contexto, y bueno, y a nivel social, pues de algún modo se relacionan con personas de su edad, ¿no? Porque hay ocasiones en las que infantilizamos la conducta de las personas con diversidad funcional e intelectual y están en un entorno entre iguales, ¿no? Y bueno, y adquiere un mayor nivel de participación social. Y ya para finalizar la conclusión, por favor, si se pasa a la diapositiva. Bueno, pues decir que el programa FEVIDA avala la importancia de considerar a la universidad como un espacio inclusivo para el aprendizaje. Siendo autocrítico, y quiero ser autocrítico conmigo mismo, creo que, bueno, no se trata de crear programas específicos para atender a grupos de estudiantes con diversidad funcional. Esto lo entendemos como un tránsito para una normalización mayor, porque realmente nuestro horizonte más lejano sería en que cada estudiante pudiera elegir la carrera que deseara estudiar y estuviera en el grupo como se encuentra cualquier estudiante, ¿no? Pero mientras eso llegue, creemos que esto puede ser un puente transitorio hacia la inclusión de las personas con diversidad funcional e intelectual en el ámbito universitario.
Bueno, pues muchas gracias. Disculpa, Lola, por pasarme algún minutillo de tiempo y queda a vuestra disposición para el debate posterior. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues bueno, seguimos con la siguiente ponente. Ya podemos después consultarle, Antonio, todo lo que necesitemos. Os presento a Patricia Marcela López Morales, es maestra en odontología, División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, con especialidad en odontopediatría, con 28 años de servicio académico en esta facultad. Es profesora de carrera titular medio tiempo en la Facultad de Odontología de la UNAM, tutora participante en el sistema institucional de tutoría de esta facultad también, de la Facultad de Odontología, y es medalla de mérito académico otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y nos presenta un cartel titulado Modalidad virtual de la asignatura Odontología para personas con discapacidad. Tienes 10 minutos, Patricia. Sí, muchas gracias. No sé si ya se está observando. Sí, ya se ve. Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días. Muy agradecida por la oportunidad de participar en este magno evento y poderles presentar la infografía titulada Modalidad virtual de la asignatura Odontología para personas con discapacidad, Facultad de Odontología, Campus Ciudad Universitaria, Universidad Nacional Autónoma de México. Diversas instituciones a nivel internacional, así como nacional, se han abocado a cambiar paradigmas con relación al trato y atención de las personas con discapacidad, existiendo un gran interés por mejorar su calidad de vida. La Facultad de Odontología, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, no se ha quedado al margen de estos cambios, y es así que en su nuevo plan de estudios, en el año 2014, se propuso la incorporación de la asignatura Odontología para personas con discapacidad, la cual articula estrategias de aprendizaje que sensibilizan y facilitan la prevención y atención odontológica en el campo de la salud bucal para las personas con discapacidad a través de un enfoque humanista y ético, ya que las personas con discapacidad, recordemos, pueden tener problemas de salud bucal debido a que existen factores de riesgo que los hacen más vulnerables a padecer enfermedades bucales. Las limitaciones que algunas de las personas con discapacidad pueden experimentar para comer, especialmente para masticar, y la dificultad que pueden presentar para mantener y realizar una adecuada higiene bucal hace que sus dientes se vuelvan más susceptibles a entidades como la caries dental y la enfermedad de las encías, la enfermedad periodontal. En consecuencia, el cuidado rutinario para conservar una adecuada salud bucal puede ser de especial relevancia. De pronto, a partir de la declaración de la pandemia establecida por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, por la presencia de un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, se impone en nuestro país el distanciamiento social con el propósito de contener los contagios. Y de la noche a la mañana, nuestros hogares se convirtieron en aulas y tuvimos que migrar de una forma urgente a una enseñanza remota de emergencia. Y entonces los desafíos de los docentes mexicanos se multiplicaron. Fue necesario pasar de una modalidad presencial a una modalidad virtual, donde se utilizó la plataforma de Google Classroom de manera asincrónica y la plataforma de Zoom para las videoconferencias de manera sincrónica, con el propósito de que el estudiante de odontología del cuarto año de licenciatura se sensibilizara, desarrollara e integrara una competencia sobre la problemática que implica la atención odontológica a personas con discapacidad. Quiero comentarles que esta asignatura se imparte a dos grupos de aproximadamente 70 alumnos cada uno, en modalidad de curso con duración semestral y con un total de 32 horas. La estrategia didáctica
se basó en el trabajo colaborativo. Las técnicas didácticas empleadas fueron discusión guiada, dramatización, mapas mentales, lectura dirigida, tabla SQA, resolución de casos clínicos, cuadro comparativo, entrevista estructurada, y las herramientas didácticas que utilizamos fueron línea del tiempo, crucigrama, mapa geográfico, diagrama de Ishikawa, y herramientas de tecnología de información y comunicación, Google, WhatsApp, Zoom, y tecnologías de aprendizaje y conocimiento, Kahoot, Book Creator, Padlet, Genially, Mentimeter y Educaplay. Las técnicas de enseñanza y aprendizaje convencionales sufrieron un cambio drástico tras la pandemia por COVID-19, siendo necesaria la profesionalización en la formación académica de los estudiantes de odontología desde una visión integral, determinando sus características y necesidades, disponibilidad de recursos tecnológicos, atraer su atención mediante el uso de gamificación como un recurso que favoreciera su atención y aprendizaje, y utilizando en la enseñanza elementos lúdicos cuya ventaja principal fuera la motivación de los estudiantes durante su implementación. Les muestro algunos de los trabajos que realizaron nuestros alumnos durante esta modalidad virtual. Y nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Patricia. Pues seguimos entonces en la misma línea, le podemos hacer después las preguntas y seguimos presentando a la nueva ponente que viene desde la Argentina, Gabriela Alejandra Toledo. Y bueno, comentaros que Gabriela Alejandra es magíster en informática aplicada a la educación, es diplomada en educación, imagen y medios, licenciada y profesora en ciencias de la educación. Se desempeña como docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento en la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes y profesora de seminarios de maestría en la Universidad Nacional de Quilmes y otras universidades públicas de la Argentina. Es miembro del equipo del Observatorio de la Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Comisión de Discapacidad de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Desde 1992 participa de distintos proyectos de investigación en el área psicoeducativa, formación docente en la modalidad de educación especial, accesibilidad, tecnologías de la información y comunicación, inclusión, principalmente vinculadas a las personas con discapacidad y a las llamadas dificultades de aprendizaje. Y nos presenta una ponencia titulada Accesibilidad académica y ajustes razonables en la educación virtualizada, de la construcción de estrategias de acompañamiento. Tuya es la palabra, Gabriela. Bueno, gracias Lola por la presentación. Avanzamos a la ponencia siguiente, la pantalla siguiente. Bien. Esta ponencia se encuentra inserta dentro de un proyecto de investigación que se encuentra radicado en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires. ¿Avanzamos? El objetivo general con el que estamos haciendo la investigación es identificar y analizar las configuraciones de apoyo que se van realizando desde los distintos actores universitarios dentro de nuestra casa de estudio, vinculadas directamente con la accesibilidad física o arquitectónica, la accesibilidad comunicacional y la académica. Lo que estamos tratando de indagar es en qué medidas se encuentran articuladas las políticas públicas, en este caso las políticas institucionales, en relación a la accesibilidad y las configuraciones de apoyo como facilitadoras del aprendizaje dentro de nuestra casa de estudio. ¿Vamos con la otra? Una de las hipótesis que nos guía
es que la creación de condiciones de participación, la generación y validación de conocimiento que esté referido a la superación o eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación, favorece la consecución de trayectorias académicas relevantes para el grupo de estudiantes en situación de discapacidad dentro del nivel universitario. Para poder llevar adelante esta investigación, el grupo de investigadores y de investigadoras se encuentra conformado por personas con y sin discapacidad, que forman parte de los distintos claustros de la universidad, del claustro de estudiantes, de no docentes, de docentes, y la idea es justamente tratar de recuperar a partir de la narrativa aquellas configuraciones de apoyo de orden general, aquellos facilitadores de orden general y configuraciones de apoyo específicas, académicas, pedagógicas, escolares, a veces van apareciendo, que puedan ser facilitadoras de los aprendizajes al interior de la universidad. ¿Avanzamos? Bien, con respecto a los aspectos metodológicos, recién les estuve comentando que el grupo de investigadores e investigadoras está conformado por personas con y sin discapacidad. A raíz de esto, la metodología de investigación, que es de corte cualitativa, va a estar utilizando la organización del universo a indagar a partir de la metodología de bola de nieve. Comenzamos entonces la construcción del universo a partir de las personas conocidas por el propio grupo de investigadores e investigadoras que se encuentran llevando adelante la investigación. De hecho, esta presentación estoy llevándola adelante junto con mi compañera Judith Martínez, que es integrante del equipo y que es una persona ciega. La forma de indagar dentro del campo es a partir de la observación y la recolección de datos derivadas de las interacciones y de las conversaciones, exposiciones que podemos estar recuperando en el espacio del campus de la universidad, el campus material, que está conformado por 4 institutos, y en el espacio del campus de la universidad virtual, el digitalizado. Trabajamos con un grupo de entrevistas semiestructuradas, elaboradas en principio para el grupo de estudiantes con discapacidad que vamos encontrando a partir de este conocimiento por parte del grupo de investigadores e investigadoras. También realizamos un cuestionario semiestructurado para poder estar aplicándolo con el grupo de docentes que hayan participado de las configuraciones de apoyo que fueron relatadas a partir de las experiencias del primer grupo de personas entrevistadas, es decir, del grupo de estudiantes. Y también realizamos un cuestionario semiestructurado para ser aplicado al grupo de personas que estuvieron participando de las configuraciones de apoyo y que no necesariamente se encuentran vinculadas con el espacio del aula. Por ejemplo, del grupo de no docentes, las personas que se encuentran a cargo del transporte que relaciona al campus de la universidad con distintos espacios de transporte público, la gente que forma parte del bar, del buffet dentro de la universidad, las personas que forman parte de la biblioteca dentro de la propia universidad, las personas que se encuentran ocupando lugares estratégicos para lo que es el cuidado y la vigilancia dentro del campus material, del campus físico. La idea de realizar este tipo de entrevistas es poder lograr reconstruir la trayectoria real del grupo primario de estudiantes con discapacidad
que puedan estar dando cuenta de cuáles fueron las características propias de esas configuraciones de apoyo que resultaron ser facilitadoras. Entonces, no necesariamente estamos abocándonos a cuestiones que son académicas, sino que también estamos prestando atención a la accesibilidad comunicacional, a la accesibilidad arquitectónica, física y digital. Otra de las herramientas que utilizamos para la indagación es la observación participante, que tiene lugar en el campus, que se encuentra aquí presente en la fotografía. Y otro de los elementos que estamos utilizando para la investigación es la indagación de distintas fuentes documentales que puedan estar dando cuenta de los registros que se realizaron de estas configuraciones de apoyo. Pasamos a la siguiente. En esta oportunidad, para compartirles en el encuentro, lo que hicimos fue tomar con Judith un evento en particular que habla acerca de la accesibilidad, en este caso digital, como la puerta de entrada para la consecución del derecho a la educación superior. De repente, a partir del 2020, como venimos compartiendo en los distintos encuentros de las mesas, la mayoría de las actividades que realizamos se encuentran virtualizadas, entre ellas la educación superior. Y en el caso de Judith, se encontraba en aquel momento cursando esta materia, elementos de prehistoria, historia de Oriente, historia antigua y alto medieval, dentro de la Universidad de General Sarmiento, pero en el campus virtual. Se va cruzando con distintas barreras que realmente resultan ser significativas para su participación y su aprendizaje. En la filmina anterior teníamos la foto de lo que es el campus material, el campus dentro del cual nos encontramos circulando. Si es que la educación no está virtualizada, a partir del 2020 todo ocurre dentro del aula virtual, que se encuentra aquí ejemplificada con esta foto. Todas las actividades, tanto de el estudio, lo académico, como lo administrativo, ocurre en esta pantalla. La primera dificultad con la que se cruza Judith es la falta de conectividad. Es decir, a título personal, ella no contaba con datos móviles ni con la conexión de la red Wi-Fi para poder estar conectándose con el espacio que ahora obligatoriamente tenía que estar utilizando para poder cursar esta materia. Se realizaron encuentros sincrónicos dentro del espacio del campus virtual al que no podía estar accediendo por esta falta de conectividad. Otra de las barreras con las que se cruzó fue como nos encontrábamos completamente aisladas, cada persona en su casa, el poder contar con el material adaptado para trabajar a partir del lector de pantalla, necesitaba de mayores tiempos. No había la posibilidad material, como antes, de acercarse al espacio físico de la universidad para retirar los materiales adaptados. En consecuencia, sumamos la falta de conectividad y la falta de materiales adaptados, dando lugar a una nueva dificultad. Dificultad en el cumplimiento de los tiempos que estaban pensados para el cronograma de consecución de esta materia, para el cronograma en general del calendario académico de la universidad. Seguimos con la filmina siguiente. Lo que queremos estar compartiéndoles entonces es el grupo de configuraciones de apoyo que fueron realizándose por parte de la universidad a título institucional y por parte de la docente que llevaba adelante la materia que Judith se encontraba cursando en ese momento. Vamos a ir viendo una por una. En principio, por parte de la universidad se realiza la contratación de datos móviles para aquellas personas
que estuviesen necesitando de esa conectividad de manera gratuita a partir de la Universidad de General Sarmiento. De igual manera, dentro del espacio de la virtualización, lo que se hizo fue conseguir la terminación, es decir, el dominio .edu, para el repositorio de los recursos que estábamos utilizando como docentes dentro del espacio del aula virtual, lo que significaba la posibilidad de estar utilizando con mayor tranquilidad ese espacio de repositorio. Si antes no podíamos estar subiendo, digamos, para utilizar un verbo de lo corriente, los distintos materiales como videos o materiales en .doc o adaptados en general, por el peso que estas aplicaciones tenían, en esta oportunidad, al lograr la ampliación, era posible. Y con la utilización de los datos móviles, el ingreso al aula ya abría la oportunidad de llegar a ese tipo de materiales que de otra manera necesariamente implicaban salir a ventanas como por ejemplo el YouTube u otros repositorios como las bibliotecas digitales de otras universidades, lo que implicaba un gasto extra de estos datos móviles. Al mismo tiempo, se amplió la comunicación mediante la utilización del correo electrónico, de modo más frecuente y realizando en paralelo la carga de los documentos tanto en el repositorio como en el espacio del correo electrónico. Y una herramienta que resultó ser muy amigable y muy utilizada fue la comunicación mediante el WhatsApp. El WhatsApp no escrito, sino a través de la comunicación por audios. En los comienzos de esta situación de pandemia, hubieron situaciones como la de ir evacuando dudas a partir de la lectura, o incluso ir grabando los distintos audios de modo sincrónico a medida que la docente iba haciendo las exposiciones. Otro de los elementos que también tuvo lugar, y bien interesante, por parte de la institución y por parte de la docente que llevaba adelante la materia, fue la flexibilización de los distintos plazos propios del calendario de la asignatura y de la universidad en general. Los tiempos de entrega de los trabajos prácticos obviamente fueron extendiéndose, alejándose en la primera instancia de evaluación pensada para esa asignatura, tanto que... Gabriela, disculpa, te queda un minuto. Bien, gracias. Tanto que quedaron abiertos los documentos como las actas de regularización de las materias para poder estar permitiendo el hecho de que Judith entregara sus trabajos prácticos, los pudiese estar revisando y lograra la regularidad en el espacio de la materia y en el espacio de la universidad. Estos puntos, entonces, dan cuenta de configuraciones de apoyo que tienen lugar con cuestiones de acceso, como estuvimos viendo, con cuestiones de contexto, porque de esta manera Judith pudo estar participando del espacio del aula en una primer cohorte y extendiendo los plazos, formando parte de la segunda cohorte pensada para ese año, y también configuraciones de apoyo que responden a modificaciones curriculares que no resultan ser significativas, como la que estuvimos exponiendo recién. La última filmina. Queríamos entonces darles las gracias por este espacio para compartir y dejar disponible nuestros 2 correos electrónicos para seguir en contacto. Bueno, gracias por la escucha. Gracias, Lola, por el aviso. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Pues seguimos entonces con la siguiente ponente, que es Alejandra de la Rosa Vázquez. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestra en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, doctoranda en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, también es docente de la Facultad de Derecho de esta universidad, miembro del programa Universidad y Discapacidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y presenta su ponencia titulada Ajustes razonables para estudiantes con discapacidad auditiva en la enseñanza universitaria. Tuya es la palabra, Alejandra.
Muchas gracias, Lola. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Bueno, también soy madre de una chica con discapacidad auditiva. Si bien mi formación ha sido en México, ahora estoy representando a la Universidad de Buenos Aires porque me encuentro radicando en Argentina desde hace 3 años. Quiero hacer la mención de que este trabajo forma parte del proyecto de investigación denominado Accesibilidad e Igualdad de Oportunidades en el ámbito universitario del Instituto de Investigación en Educación Superior y junto con la Asociación de Docentes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Quiero aclarar esto, cuando digo UBA, me estoy refiriendo a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, quiero arrancar describiendo un poco el contexto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La UBA es una universidad abierta, gratuita y masiva. No tiene ningún tipo de restricción para el ingreso, por ejemplo, los exámenes de admisión que conocemos o que tenemos en México. Digamos, este sería un primer filtro. Bueno, acá no pasa eso. Todo el que quiere ingresar a la Universidad de Buenos Aires solo tiene que matricularse. Si bien también aclarar este punto, el ingreso es irrestricto, no es así el egreso, ya que hay que acreditar conocimientos como en todas partes del mundo. Otra figura particular que hay en la Universidad de Buenos Aires son los profesores ad honorem, es decir, que trabajan como una aportación a la educación, pero no tienen remuneración. Bueno, con estas aclaraciones, ahora sí entro un poco en el tema. Comienzo comentando que la Facultad de Derecho, dentro de la Universidad de Buenos Aires, tenemos cursos de grado con perspectiva en discapacidad. Estos cursos son optativos, ya que los estudiantes de la carrera de abogacía, de acuerdo con el plan de estudios de la facultad, escogen por sumar puntos para cursar alguna de estas materias. Es un poco complejo, pero bueno, la carrera tiene una parte que es obligatoria, todas las, digamos, las materias de tronco común, y luego están las optativas. Bueno, las asignaturas con perspectiva en discapacidad están en esta parte dentro de las optativas. En 2020, en marzo, como ya comentaron anteriormente los ponentes que me precedieron, nos enfrentamos en una pandemia mundial decretada por la Organización Mundial de la Salud, donde sabemos que uno de los colectivos más afectados fue sin duda el de personas con discapacidad. Ahí recién, la persona con discapacidad lo vive día a día, pero bueno, dentro del contexto ahora de aislamiento, la gente se empieza a dar cuenta de la falta de inclusión que tienen las personas con discapacidad. En el ámbito académico, esto no fue la excepción. Con el aislamiento fue necesario adecuar los canales de comunicación y la forma de enseñanza con nuestros estudiantes universitarios. Y en el contexto de aislamiento nos vimos en la necesidad de dar clases de forma virtual, lo cual fue particularmente complejo para aquellos estudiantes con discapacidad auditiva. En esta virtualidad, a pesar de tener distintas plataformas como por ejemplo Google Meet, Zoom, Jitsi, entre otras, para las personas sordas es difícil entender todo lo que se le dice, pues porque no escuchan. Me tocó verlo también de manera más cercana con mi hija Susana. Bueno, pero además también tiene que ver porque las personas sordas necesitan tener contacto visual con su interlocutor, que no pasa en la virtualidad. Bueno, motivado por esto, surge el proyecto de tutorías para personas con discapacidad en el marco del programa Universidad y Discapacidad dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este programa, les cuento un poco la historia, surge en el año de 2004 en el ámbito de la Dirección de la Carrera y Formación Docente
orientado básicamente a docentes que llegan con alguna consulta, que tuvieron un estudiante con discapacidad. Aquí es necesario mencionar que para alumnos con discapacidad dentro de la facultad hay otras instancias de acercamiento, como son el departamento de becas, asuntos estudiantiles, etcétera. El objetivo de este programa es promover la investigación, capacitación y asesoramiento técnico que contribuyan a la igualdad de oportunidades de estudiantes con discapacidad en el ámbito de la Facultad de Derecho. Posteriormente, en el año 2007, este programa se replica en toda la Universidad de Buenos Aires y se crea el programa Discapacidad y Universidad, formando parte de la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil del Rectorado. Bueno, volviendo al tema de la facultad, al ámbito de la Facultad de Derecho, en el año 2009 el programa se amplía las funciones y una de ellas es la creación de un comité asesor con graduados y docentes para realizar tutorías específicas en estudiantes con discapacidad, pero que se quería que estas tutorías fueran de personas con discapacidad para personas con discapacidad. Lo comentaban también anteriormente, me parece que esta relación entre pares termina siendo más productiva y redituable, y el acercamiento con los alumnos también. Bueno, surge entonces la virtualidad. Consideramos necesario la creación de material audiovisual adicional al dictado de las clases. Surge así la idea de trabajar con el canal de YouTube, que si bien ya se tenía creado, se utilizaba más que nada para difusión de cursos y de posgrados. Bueno, se comienzan a grabar aquellas clases, aquellas conferencias, entrevistas, seminarios, para después poder cargarlos o poder subirlos al canal, echando mano de lo que conocemos como subtitulado automático. Y con ello la persona con discapacidad auditiva pudiera leer lo que se dice. Pero bueno, hasta aquí parece sencillo, pero caímos en la cuenta de que este subtitulado automático tiene un margen de error. Por ejemplo, yo he dicho varias veces UBA, haciendo referencia a la Universidad de Buenos Aires, y capaz que nos pasa el texto con B corta o B chica o con V, y termina leyendo la persona con discapacidad auditiva uva como si fuera fruta. Entonces el texto en algunas partes no tendría mucho sentido. Lo mismo pasa con palabras en idioma extranjero o con apellidos que no son tan conocidos. Traduce cualquier cosa, digamos. Bueno, si estábamos pretendiendo o queriendo tener una real accesibilidad, era necesario comenzar a corregir estos errores en el subtitulado. Es así como se conforma un equipo de docentes y estudiantes que en un principio estaba destinado a tutorías que mencionaba anteriormente. Bueno, este equipo lo integran 6 estudiantes de la carrera de abogacía en estudiantes avanzados, que de hecho 3 de ellas se gradúan este año. 3 de las estudiantes tienen hipoacusia. Además, una más es estudiante avanzada de intérprete de lengua de señas argentina, además de que lo integran docentes este equipo con experiencia en este tipo de discapacidad. Bueno, este es un primer paso que se tuvo que adoptar en la pandemia, en el aislamiento, echando mano de recursos tecnológicos que tenemos al alcance. A la fecha, el regreso a clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ha sido paulatino, y, bueno, particularmente la Facultad de Derecho es peculiar porque tiene muchos estudiantes, hay aulas con 80, 100 alumnos, por lo que el regreso se hará de forma gradual el próximo año. Bueno, una vez estando en clases presenciales, se seguirá con estas tutorías de docentes y estudiantes avanzados con discapacidad a estudiantes, y la idea de este programa
Estas tutorías es replicarlas en distintas discapacidades dentro de la Facultad de Derecho. Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues bueno, antes de dar paso al siguiente ponente, comentaros que se va a habilitar el chat y podéis enviar vuestras preguntas. Tendréis que poner el nombre del ponente o la ponente a la que va dirigida vuestra pregunta y la pregunta. Y luego me lo va pasando la compañera y las voy leyendo. Y bueno, pues ya darle paso al último ponente de la tarde, que es Rubén Abraham Moreno Segura. Es licenciado en Matemática Educativa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente estudiante de la maestría en Ciencias de la especialidad de Matemáticas Educativas en Cinvesta. Participado en diversos foros nacionales e internacionales como la Reunión Latinoamericana en Matemática Educativa y la Asociación de Profesores de Física, entre otros. También ha participado en diversas estancias de investigación por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus intereses versan sobre el aprendizaje de las matemáticas en poblaciones que han sido excluidas social e históricamente. De manera puntual, su inclinación actual es con población con discapacidad visual. Y viene a presentarnos un póster titulado Uso de gráficas en la resolución de ecuaciones polinómicas en estudiantes con discapacidad visual. Pues tiene 10 minutos, Rubén. Muchas gracias. Ya, gracias Lola. Bueno, pues gracias por la presentación. Como ya mencionaron, mi nombre es Abraham Moreno, soy estudiante de maestría y lo que les vengo a presentar ahorita es parte de mi investigación de maestría. Bueno, por el contenido, pues va a ser a grosso modo. Y pues quiero empezar como platicando un poco algo que pues ya muchos colegas han mencionado en este espacio, que pues a medida de que avanza la edad o la escolaridad, pues las personas con discapacidad van siendo cada vez menos, ¿no? Su presencia pues se va reduciendo. Sin embargo, en México no encontramos como algún documento oficial en el sentido que fuera por la Secretaría de Educación o el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que mencionara qué hay particularmente de las personas con discapacidad visual. Entonces, pues nos dimos a la tarea de investigar por otros medios y nos encontramos con 4 trabajos que hablan de 4 universidades acá en México, de la Autónoma de Tlaxcala, de la Veracruzana, de San Luis Potosí y de Juárez de Tabasco, en las cuales pues estábamos preocupados por las personas con discapacidad visual, que en dónde están, si están estudiando algo de nivel superior y pues a qué carrera están vinculados, ¿no? Lo que nos llama la atención es que son muy pocos y todos están en carreras de derecho, de psicología, de comunicación o de música, y pues todas estas carreras tienen la peculiaridad de que pues son carreras que no tienen una fuerte carga de matemáticas. Entonces pues nos empezaba a llamar la atención, ¿no? Como ¿por qué está sucediendo esto? Particularmente el braille matemático, dado la composición del sistema de lectoescritura braille en general, tiende mucho a signos compuestos o signos con más de un significado. En el caso de los números, o sea, es signos compuestos. Estos pues se van a escribir con regleta y punzón, como es este. Y ya de matemáticas que podrían considerarse avanzadas, como el álgebra, que pues es una rama de la matemática que se estudia desde la educación secundaria acá en México, que es a partir de los 12 años en adelante. Pues la traducción a braille se vuelve bastante complicada. Entonces, pues ahí también podría ser que la matemática en braille vaya siendo una barrera, porque, por ejemplo, este caso que es para la resolución de una ecuación polinómica a través de división de polinomios, pues su traducción en braille se vuelve bastante compleja y pues ni siquiera alcanza en una hoja tamaño carta, que pues es el tamaño que los estudiantes por lo general llegan a tener. Las ecuaciones polinómicas, como grosso modo, de manera gráfica,
las soluciones, o sea, lo que vamos a estar interesados en este trabajo, son aquellos valores en los que las curvas, o sea, estas cosas de azulito, van a chocar con el eje X. Hay muchos métodos, unos pueden ser más complejos que otros, unos pueden ser solo a través de sumas y restas, como fue el caso del anterior, aunque en la traducción en braille se vuelve más complicado. Pero decidimos como este tema porque es un tema que es transversal, como ya dije, desde primero de secundaria hasta primeros semestres de universidad. Nos posicionamos desde la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, porque en esta se considera, al saber, es considerado como el conocimiento puesto en uso. Entonces, pues nos va a interesar que las personas con discapacidad visual, en este caso, pues no solo mecanicen o aprendan fórmulas, sino que las pongan en uso, que les den un sentido, un significado. Y para ello, pues en lugar de centrarnos en los objetos matemáticos, vamos a centrarnos más en las prácticas que acompañan y anteceden la construcción de estos objetos. Esto no quiere decir que no vamos a estar interesados como por las fórmulas o todo, sino que vamos a enfatizar más en qué se tiene que hacer para llegar a esas fórmulas. Para poderlas identificar, pues vamos a estar haciéndonos estas 3 preguntas de qué hace, cómo hace y para qué hace. Ya que tenemos la hipótesis de que un acercamiento gráfico de la solución de las ecuaciones polinómicas de los grados 1 a 3 va a permitir una significación de inicio más robusta que aquella meramente algebraica. Perdón, aquí tengo un error. Es decir, el tratamiento escolar, o sea, como a todos nos enseñaron que solo es como el álgebra y procedimientos y muy mecanicista y muy memorístico, pues va a ser más complicado que si lo hacemos de una manera gráfica, ¿no? Entonces, para ello se diseñó una situación de exploratoria, o sea, todavía seguimos trabajando en ella, en el cual pues van a ser las ecuaciones de primer a tercer grado, que van a ser rectas, parábolas y cúbicas, que chance eso suena un poquito más, y nos vamos a estar fijando en aspectos de las soluciones, por ejemplo, si son soluciones simples, dobles o triples, es decir, cuántas veces choca con el eje X, la relación de los signos de los coeficientes con la raíz, empezar a vincular lo algebraico con lo gráfico y el coeficiente con la raíz como para ya irlo acercando a fórmulas que son más difundidas en contextos escolares. Para ello, pues nos apoyamos del uso de geoplanos. Estos por cuestiones de tiempo se hicieron en Macosel, donde solo tienen los ejes remarcados y no tienen algún tipo de escala. Y este que fue impreso en 3D, el cual pues tiene el fondo, luego la cuadrícula es un relieve y los ejes van a tener otro relieve y pues las curvas se modelan con plastilina para que el estudiantado con discapacidad visual pues tenga como toda la libertad de manipularlo y de crear curvas que a lo mejor no están dentro de estas que son de nuestro interés, pero que a lo mejor dentro de su racionalidad pues van a cobrar sentido. Voy a mostrar un fragmento en el que la consigna principal era, o sea, es de las ecuaciones de primer grado, de la relación signo-raíz. Para esto él tenía que explorarlas y mencionar qué elementos tenían en común y cuáles no. Entonces hizo 2 agrupaciones, pero esto es parte de la segunda agrupación que hizo. Mira, aquí está el negativo y acá. Ah, caray, no, este no. Este es negativo y negativo. Ajá. Sí. O sea, corta en los 2 ejes negativos, creo. Sí, eso sí. Entonces, a ver, déjame ver. Este negativo. No, este está en el... Sí, está en el negativo. Pero acá está en el positivo de X. Entonces, estos 2 no se parecen. Porque estos 2 cortan en los 2 negativos. Debo de buscar algo que... Pues este, ¿no? Sí, este. ¿Se los cuido? Van a terminar como sándwich de plastilina. Cabe mencionar que por cuestiones de los primeros resultados que les estaba mostrando, el chico con el que estuvimos trabajando es ciego de nacimiento y está estudiando música. Entonces, pues como no logramos identificar personas universitarias con discapacidad visual en áreas de STEM, pues él fue la persona que muy amablemente nos brindó acceso a su experiencia y a poder estar trabajando con él. Mira.
Y pues ya empezamos a analizar todo lo que hizo, se videograbó con 2 cámaras, con audio y fotografías, pues todo eso se transcribió y se analizó con las preguntas que ya les había comentado hace un momento. Y pues lo primero que hace pues va a ser comparar, va a tomar 2 geoplanos y empieza a comparar elementos de cada uno. Y pues ¿cómo lo va a hacer? Pues va a crear imágenes mentales a través del sentido áptico, y va a tener diferentes estrategias para eso. ¿Y cómo lo hace? ¿Y para qué lo va a hacer? Pues para construir agrupaciones, dado las características que él considere pertinentes y que tenga en común, ¿no? La primera agrupación que él hace, pues es bastante subjetiva. Sí logra identificar ciertos elementos, pero, por ejemplo, lo que nos interesaban que eran signos de si eran las pendientes, eran positivas, negativas y todo este tipo de elementos, los hacía de manera indistinta, eran más como por cercanía a los ejes X, Y, y no tanto por signos. Cuando ya se le empieza a preguntar por las raíces, lo hace de una manera más sofisticada matemáticamente hablando, y lo cual está como muy cercano a la regla de los signos de Descartes, que también es algo que se ve mucho en la escuela, pero no de esta forma. Entonces, como parte de las reflexiones finales, pues él logra visualizar, que es decir, va a examinar y representar información de manera áptica, porque va a construir estas imágenes mentales a través de este sentido, para comparar la forma de las curvas que construye con curvas previamente analizadas. Él todo el tiempo estaba analizando curvas. Si no eran curvas que nosotros le proponíamos, eran curvas que él mismo iba construyendo y le iba tratando de dar una racionalidad desde su experiencia, pues para agrupar dependiendo los elementos que tuvieran en común y finalmente llegar a generalizaciones. Si bien no llegó a la generalización de la regla de los signos de Descartes, sí llegó a la generalización de las fórmulas de Cardano-Vieta, las cuales son muy utilizadas para la factorización y para otros procesos en álgebra, pues lo cual, como dije, no es que no nos interese la construcción de estos objetos matemáticos, sino que si enfatizamos en estas prácticas, pues podemos llegar a eso y se logra una significación más profunda que la que usualmente se trata en la escuela. Entonces, J, que es como llamamos a este joven, pues asoció la forma gráfica de la parábola al lanzamiento de jabalina. Disculpa, te queda un minuto. Tenemos que ir Gracias. terminando. Sí, voy. Con experiencias previas, igual a recta, y pues reconocemos que es necesario utilizar otros contextos situacionales que sean cercanos a las personas con discapacidad visual. Y en palabras de este chico, pues sí comprendió mejor las ecuaciones, lo cual pues si bien él no las va a utilizar de manera explícita en su formación como músico, sí logró encontrar vínculos con lo que él está haciendo ahora como estudiante y pues también nos brinda pautas como para poder ir generando más estrategias para que la matemática no se convierta en una barrera al momento de pues el acceso a las aulas con las personas con discapacidad visual particularmente. Estas son algunas de las referencias y gracias. Muchas gracias, Rubén. Pues bueno, vamos a leer algunas de las preguntas que nos planteaban. Para Antonio Yáñez, no sé si está por aquí, que me comentaba que tenía problemas de conexión. Sí, Lola, estoy. Vale. Pues bueno, te preguntan, Kimberly Mora dice, en ese estudio realizado, lo que mostró en la primera diapositiva, el informe Universia, ¿hay algún dato que le interesa a ella? Dice, ¿cuántas personas con discapacidad provienen de zonas rurales y urbanas? Bueno, ese estudio no lo hemos hecho nosotros, es un informe que hace la Fundación Universia, pero sí, el informe completo sí se puede acceder a él. Está colgado en la web de la Fundación Universia. No puedo responder al dato en este momento, no me lo sé exactamente. No sé tampoco si está contemplado como tal dentro del informe. Tendríamos que irnos a ese informe. Yo se lo puedo enviar directamente a la compañera o incluso en la página de la Fundación Universia, incluso en el Google mismo lo ponemos y lo encontramos. Lo que ella prefiera. Si me da su correo yo se lo envío, ¿vale? Para que ella pueda disponer de todo el informe completo o lo busca como prefiera. Vale. Y hay otra pregunta para ti también que dice, en el programa FEVIDA
¿Se trabajan temas como la resiliencia, persistencia o sentido de vida? Bueno, el concepto como tal de resiliencia, por aquí decía Antonia que lo ponga en el chat. Bien, lo puedo poner ahora. El concepto de resiliencia como tal no lo trabajamos directamente desde la nomenclatura de resiliencia, porque, como decíamos, intentamos siempre adaptarnos, ¿no?, al nivel cognitivo de cada una de las personas, pero de algún modo sí que trabajamos con dinámicas que le hacen trabajar, bueno, su fortaleza, dónde se encuentran, qué es lo que desea. Entonces, el concepto como tal no, por lo que os digo, ¿no?, porque sería un concepto como muy inaccesible dentro del grupo, pero sí que indirectamente se trabaja la resiliencia a través de todas esas dinámicas que hacemos, ¿vale? No obstante, quiero señalar de nuevo que Lola, la moderadora de esta actividad, coordinadora académica de este título y, bueno, cualquier aportación que ella pueda hacer también está totalmente legitimada para comentar. Así que, Lola, lo que tú quieras, ¿eh? Sí, incluso comentar, ¿no?, añadiendo un poco que tenemos asignaturas específicas, ¿no?, que tú lo has comentado, de gestión de las emociones y de habilidades sociales que se habla específicamente de las cuestiones que comentaba Kimberly. Seguimos para Alejandra. Ahí Antonio Cuellar nos pregunta: ¿el programa que presenta, que tiene que ver con el subtitulado para las personas con discapacidad auditiva, está pensado para que sea usado en cualquier región donde se use el idioma español o solo para Argentina? Ya que, bueno, pues Antonio considera que sería una buena herramienta para personas con problemas auditivos. Sí, bueno, está pensado para cualquier persona que utilice el idioma español. Si bien tenemos diferentes, es un tema un poco complejo los intérpretes, porque sabemos que cada país tiene sus propias señas, pero bueno, sí está pensado para que cualquier persona que pueda leer español pueda entender las clases. Genial, muchas gracias. Elsa Segovia nos plantea una cuestión a todas las personas que habéis expuesto en esta actividad y dice: ahora en este desconfinamiento, ¿qué ventajas y desventajas identifican respecto a los avances en cuanto a la inclusión y calidad educativa? Si alguien quiere contestar de este nuevo curso que estamos viviendo. Bueno, yo puedo tomar la palabra. Perdón, Alejandra. Adelante, Gabriela. Bueno, gracias. En realidad, creo que no podemos estar logrando una generalización como primer punto. Lo que sí podemos estar observando, por lo menos dentro de los espacios en donde yo me encuentro trabajando, es que de repente, si el grupo de estudiantes cuenta con los dispositivos y la conectividad, logra una mayor participación en la cursada de las materias. Pero se tienen que dar esas dos condiciones. Estamos teniendo estudiantes que no necesariamente se encuentran cercanos al espacio en donde estamos trabajando, el campus de la universidad, y que siguen manteniendo su regularidad o incluso logran avanzar en tiempos que antes no lo conseguían, por esto de estar, digamos, ganando en distancia y tiempo. Pero tiene que quedar en claro que la condición de contar con el dispositivo y la disponibilidad de conectividad son dos requisitos importantes. Y a eso tenemos que estar sumándole una cuestión que no es menor, que es la de la accesibilidad que puede estar ofreciendo la página web, el campus, el espacio de lo digital, para que uno pueda estar no solamente accediendo, sino también interactuando, participando dentro de estos espacios. Bueno, en lo que a mí respecta, dejo la palabra a mis compañeros, compañeras de la ponencia. Alejandra. Gracias.
eso que menciona Gabriela sí creo que sigue quedando como desventaja. Una de las ventajas que yo que pude ver es que al mudarnos, por llamarlo de alguna manera, a la virtualidad, descubrimos, perdón, herramientas y plataformas que creo que se van a quedar para la posteridad en la enseñanza. Estamos hablando ahora de enseñanza universitaria, pero no solo va a quedar en enseñanza universitaria. Así que eso considero que es una de las ventajas. Llegaron para quedarse. Vale, pues seguimos. Juana de Jesús Sánchez Luna comentaba, mientras Rubén exponía su trabajo, que bueno, pues si se va a compartir el trabajo completo de tesis o de artículos de Rubén. Sí, hay un artículo por el momento, se llama Estudiantes con discapacidad visual, la doble exclusión, y sí, por ahí, está en la Revista Argentina de Educación Superior. Si no, me puede escribir a mi correo, ahorita lo escribo en el chat, se lo mando, y la tesis aún no me dan permiso de hacerla pública porque todavía hay procesos ahí institucionales que no la suben al repositorio, entonces hasta que no esté eso listo no la puedo compartir, pero igual, vuelvo, si me escriben al correo, ahorita lo pongo en el chat, cuando eso esté listo yo se las comparto con mucho gusto. Genial. Pues bueno, también para Rubén, Camilo Salgado preguntaba, ¿cómo se puede llevar a lo concreto el campo de pensamiento variacional, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad visual reconocen el espacio desde la parte hacia el todo? Es una de las preguntas que nos surgió porque en la experiencia que tuvimos con este joven, lo que hizo fue traducir las melodías, las curvas que estaba trabajando a melodías, porque pues dado que él es músico, lo llevó a un contexto en el que él lo conociera y a partir de ahí pues nos surgen un montón de preguntas de este estilo, ¿no? De cómo reconocer su forma de pensar y articular como esta variación. Ahora sí que quedo corto con la respuesta, yo sé, pero vamos iniciando, entonces hay muchas preguntas aún que resolver. Genial, muchas gracias. Pues para Alejandra, Katy pregunta, dice, si bien el aporte del programa para la comunidad sorda presentado por la ponente es una buena herramienta, ¿no considera que vuelve a poner el foco en que las personas con discapacidad se adapten y no la sociedad se adapte a ellas? Esa pregunta es muy interesante. Bueno, a ver, se arrancó con la discapacidad auditiva, que como mencioné, se piensa replicar a todos los demás tipos de discapacidades. Arrancamos con esa porque en la virtualidad vimos el inconveniente de que era necesario adecuar los contenidos para poder ser accesibles para las personas con discapacidad auditiva. Sí considero que la sociedad se tiene que adecuar y me parece que va muy lento, todos lo sabemos, paulatinamente se está haciendo. Por ejemplo, este subtitulado automático, pero también los docentes estamos trabajando en ello para poder ser accesibles, nuestras materias sean accesibles y en este caso los docentes creo que formamos parte de esa sociedad que nos estamos moviendo y nos estamos adecuando para una buena enseñanza universitaria. Genial, muchas gracias. Pues bueno, vamos con la última pregunta, que es general para todos vosotros y todas. Dice, con respecto a las adecuaciones a nivel superior para personas con discapacidad intelectual, ¿hasta dónde esto es posible o en qué indicadores nos debemos basar para llevarlo a cabo? Considerando que si el aprendiente con discapacidad intelectual ha llegado a nivel superior es porque posee las competencias para ello. Sin embargo, dentro del sistema educativo se ha priorizado aspectos de sociabilización y normalización más allá de la adquisición de contenidos académicos. No sé si es concreta para Antonio al hablar de discapacidad intelectual. Sí, bueno, yo si quieres comento, ¿no? Yo creo que decía en la exposición que en algo fallamos, ¿no? Y en algo fracasamos cuando el nivel
de matriculación va descendiendo en la medida que los estudiantes y las estudiantes van subiendo de nivel, ¿no? Ahí nos damos cuenta de que quizá el aprendizaje, la enseñanza, mejor dicho, ¿no? En la enseñanza, los que somos docentes fallamos. Yo creo que en el caso de la educación superior, en muchas de las ocasiones, al menos aquí en España, tanto en primaria como en secundaria, se trabajan con adaptaciones curriculares, imagino que en vuestros contextos también, cosa que en la educación superior eso queda como muy diluido. Realmente, en nuestro caso, y muchas de las universidades españolas tienen servicios de atención a la diversidad funcional, pero resulta muy complejo llegar al profesorado universitario para que a veces hagan esas adaptaciones curriculares, entendiendo que el auditorio es muy amplio. Nosotros trabajamos con grupos realmente de 60 personas en el aula, es muy numeroso, con lo cual trabajar con un grupo de 60 y tener en cuenta el tema de las adaptaciones curriculares, pues a veces desborda, ¿no?, las posibilidades. Pero creo que es un déficit muy estructural. Como profesor, como docente de la educación superior, yo creo que el proceso pasa por lo que os decía, ¿no? Aplicar el DUA, el diseño universal de aprendizaje. Yo creo que para mí eso es clave, realmente adaptarlo y acogerlo, mejor dicho, en la educación superior. Genial, pues muchas gracias. Nos quedamos con preguntas pendientes, pero bueno, tenéis el contacto de Rubén, porque hay una última pregunta para Rubén, y como ha dejado su correo, pues podéis contactar con él y cerramos a tiempo para irnos a la siguiente sesión y no ir acumulando tiempo de la mañana allí y tarde aquí, ¿vale? No sé si los compañeros o Patricia quieren decir algo. Mandamos el siguiente enlace. Gracias Lola, simplemente agradecer a los ponentes y las ponentes, súper interesantes los trabajos que nos han compartido, y bueno, invitar a cerrar entonces esta sala. Sí les pedimos a los asistentes que hagan quizás capturas de pantalla de los correos en las ponencias que se presentan, porque luego nos piden a nosotros los contactos y en realidad no tenemos autorización para compartir datos personales, ¿no? Por eso es importante que quienes presentan pongan sus correos. El contenido de este material es propiedad del proyecto PAPIT IA 3030-20 de la UNAM. El uso de imágenes, fragmentos de videos y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor será sin fines de lucro y exclusivamente para fines educativos e informativos, dando los créditos correspondientes.